Octubre Tecnológico de la Universidad de San Pablo, que es un evento que hace todos los años la universidad, es un mes en realidad, donde hace distintos tipos de actividades. Este año diferentes a raíz de esta pandemia, hemos tenido que hacer todas nuestras actividades virtuales, pero eso nos ha dado pie a otro tipo de eventos y a otro tipo de participación también, así que no hay mal que por bien no venga. Les quiero dar especialmente la bienvenida a Mariano García, él es conductor, periodista y locutor, trabaja en Telefe Noticias de Buenos Aires, y a Martín Soto, que es periodista, se especializa en gráfica y trabaja en el diario La Gaceta de Tucumán, que es el diario más importante de la provincia. También les quiero agradecer al director de Extensión y Cultura de la universidad, que está presente hoy aquí en esta charla. Y bueno, vamos a arrancar con ellos, con los protagonistas. No les voy a quitar más tiempo para que ellos nos cuenten sus coberturas periodísticas en tiempos de pandemia. Empezamos con Mariano. Adelante, Mariano, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. A ver, yo tengo un rol, antes que nada, en el canal que es muy variado. Mi trabajo desde hace 11 años en Telefe Noticias es el de cronista. A mí me gusta decir que soy periodista. Y durante los veranos suelo hacer los reemplazos de conducción de Telefe Noticias a las 20 y de lo que sería ahora Buen Telefe, que es el primer noticiero de la mañana. Cuando este verano terminamos de hacer el relevo de conducción con mi compañero Guillermo Paniza a las 20, en febrero volví, a mediados de febrero, porque me tocó conducir también alguna semana el noticiero de la gente del mediodía a la calle, y al poco tiempo me entero, bueno, más allá de lo que estaba pasando con el coronavirus, que parecía una noticia lejana, que el 18 de marzo tenía que empezar con un programa especial sobre coronavirus porque el tema ya se empezaba a poner complejo en Argentina. Se suponía que era un programa que iba a conducir a la mañana por un lapso de no más de 3-4 días y terminamos 6 meses al aire, porque ustedes saben bien que el 20 de marzo, 2 días después del inicio del programa, comenzó la etapa de cuarentena estricta que después se transformó en lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? En distintas etapas de aislamiento. Bueno, a partir de ese momento, imagínense que yo me quedé encerrado en el canal por disposiciones sanitarias de la propia empresa. Telefe es parte de la empresa Viacom, que es uno de los conglomerados de medios más importantes del mundo, es una empresa norteamericana. Se estableció que aquel que trabajase en el edificio del canal en Martínez, en zona norte del conurbano, ya no está más el canal en Capital Federal, no podía salir a la calle a tener contacto con otros compañeros. Entonces, mi cobertura periodística y en el rol estricto de conductor tuvo, una contención muy particular, porque era de mi casa al canal, del canal a mi casa, con normas muy estrictas, como por ejemplo, completar declaraciones juradas cada 72 horas para poder ingresar al edificio, con códigos QR, con estas cámaras sanitizantes por donde pasábamos y nos rociaban con lo que ya sabemos, con el hecho de que nos tomen la temperatura, con el uso obligatorio del barbijo, con distanciamiento social. Por ejemplo, nosotros las reuniones de producción para Juntos Podemos Lograrlo, que fue este programa que duró 6 meses, las teníamos a través de videollamadas, más allá de que estemos en oficinas contiguas. Y bueno, y así nos fuimos manejando, y el protocolo realmente funcionó, independientemente de todo lo que surgió después, ¿no? Vinculado a lo que ocurrió con otros programas del canal de entretenimiento, como el del Precio Justo y demás, que era otra parte, porque la gente entiende que Telefe es toda una sola cosa y es un edificio chiquito, y es enorme el edificio, y nosotros no manteníamos contacto porque estaba todo muy bien compartimentado el edificio. Si quieren, yo les propongo para que vean cuáles eran, porque tengo preparado una serie de videos muy breves de lo que fue la etapa de Juntos Podemos Lograrlo, y observen bien lo que es el distanciamiento que teníamos hasta con la conductora, que por eso no usábamos el barbijo, y también otras situaciones, ¿no? Como por ejemplo los furcios que uno puede llegar a cometer porque llega un momento que se te quema la cabeza. Arrancamos entonces con Juntos Podemos Lograrlo. Dale. No se escucha nada, ¿eh? No sale sonido, Sole. Hay que poner el sonido. La redacción de Telefe Noticias. Esperen. Ahí está. Días de internación, de los cuales la mayoría estuviste en terapia intensiva. La verdad que de esos 27 días me quedó mucho agradecimiento. Mariano García,
Si estás por ahí, acá estoy, haciéndote la compañía, por supuesto, en esta soledad de la redacción de Telefe Noticias para contarte los detalles de este decreto que nos permite a los argentinos ampliar algunas excepciones a partir del próximo lunes. Esa es la palabra, ¿no? Para hacerte compañía en esta cuarentena para que sea mes. Claro, cuarentena. Ya que estaba pensando en la cuarentena en el mes de abril, yo el 9 de abril cumplo 40 justo. ¿En serio? Y me va a agarrar el cuarentón adentro, no sé. Vamos a ver si hacemos alguna transmisión especial, plataforma me cantan el feliz cumpleaños. Bueno, eso, para esto último gracioso, en realidad tiene que ver con que también uno se puede equivocar y lo traiciona el inconsciente, porque, a ver, lo primero que quería que vean es la distancia que teníamos con Milva, con mi compañera, a la que veía 5 minutos antes del inicio del programa, digo presencialmente, después era todo por videollamada, lo mismo que con la producción, de un programa que duraba 2 horas, 2 horas y media a veces, bastante complejo, con un tema hipersensible de mucho interés. El caso de Daniel López Rossetti, Daniel estaba solo en el estudio, con los conductores de Telefe Noticias un sábado desde sus casas y yo en la redacción solo, por eso le decía la soledad de la redacción, porque también teníamos como que marcar una conducta desde el medio. Y por último, el nivel de quemazón de la cabeza de uno, porque uno no deja de ser un ser humano, más allá de profesional y de las estructuras y los formatos del programa. Y también a uno se angustiaba por su familia y es verdad que tenía presente el hecho de que iba a cumplir mis 40 años solo en mi casa encerrado y ya me lo imaginaba. Bueno, después fue una de las generales de la ley. Pero bueno, eso en términos de conducción. Si quieren vemos, y después no sé cómo lo tenés planeado, Soledad, charlar y demás, lo que fue ya la etapa de trabajo en la calle. Una de ellas tiene que ver con exteriores, ¿no? Una tiene que ver conmigo solo parado, en lo que es una presentación frente a cámara. ¿Qué ha pasado aquí? Perdón, sí, adelante. Sí, no, decía, una que parado y otra, a mí me toca volver a la calle el día que lo ponen lo sacan del penal de Seiza a Lázaro Báez y no lo dejan entrar en el country, Aires del Pilar, me imagino que están todos al tanto, que fue un contacto muy fuerte para mí porque la gente se me tiraba encima en la puerta del country. Entonces, sí, distanciamiento, coronavirus, ¿qué pasó acá? Y yo tuve que aprender de vuelta. Este es el caso de un geriátrico y después el otro es lo que pasó en la manifestación de los policías en Olivos. Miren, si quieren. Lo que ha pasado aquí ha sido, sin lugar a dudas, una jornada dramática de desesperación para los familiares que desde el fin de semana, cuando se enteran que había un caso sospechoso, encendieron todas las señales de alerta. Sí, todo cambió, el escenario de los patrulleros directamente se fueron del lugar, quedó dejada la avenida y fue copada por aproximadamente, ahora estamos contando no más de 100 personas aquí de diferentes agrupaciones políticas, principalmente del peronismo. Bueno, hasta ahí, digo, dos situaciones. No tenía algunos momentos donde la gente se tiraba encima en coberturas en vivo, donde al periodista lo traiciona también el hecho de querer estar próximo a la noticia de los testimonios, y hay que tener muchísimo cuidado. La verdad que muchísimo, pero muchísimo cuidado. Me acuerdo que el día del country de Aires del Pilar, se me acercaba la gente, la señora le decía, señora, por favor, mantenga distancia social, y la señora me decía, bueno, pero yo hace meses que estoy encerrada en mi casa, no te voy a hacer nada. Le digo, no, usted a mí no, yo a usted sí, porque vengo de un barrio popular, ¿no? Como para diciéndole, ponga distancia. Y es un trabajo diario y muy, pero muy difícil. Y en el otro caso, como habrán visto, ¿no? Siempre con los barbijos, tratando de cumplir el distanciamiento social. Y algo importante que no sé si notaron ahí, nosotros en Telefe trabajamos con micrófonos de mano. A partir del inicio de la pandemia empezamos a usar corbateros, o sea, que van como vincha o van a la solapa del saco, para tratar de evitar el contacto. Y cuando tenemos que entrevistar, se usa un bastón, como seguramente está ocurriendo también en Telefe Tucumán. Y lo último, y después ya los dejo para que también hable Martín y demás, les quería mostrar lo que es el trabajo, que es otra parte que hago en el canal, más allá de que los móviles también los sigo haciendo, de informes especiales. Acá me gustaría que observen algunas situaciones que tienen que ver con el hecho de que los informes generalmente que realizamos los periodistas, miren esta imagen, se me ve que yo estoy en una puesta. Una puesta quiere decir que estoy en exteriores, pero como si estuviera en el estudio. Yo no me puedo mezclar trabajando en la calle con los conductores. Entonces, las puestas de presentación, que es la locación, ese escenario, esa escenografía, si quieren, que se ve de fondo con unas gomas que dice roba ruedas, se elige el lugar en un ambiente contenido donde yo me puedo sacar el barbijo y estoy a distanciamiento de los demás. Entonces le damos una impronta de estudio sin ser el estudio y todos nos cuidamos. Y la otra situación que me gustaría que vean es cómo este es el segundo informe que presentaba después de mi vuelta a la calle,
uno pierde la noción del distanciamiento con el otro. Van a ver lo que ocurre con el policía, que me acerco más de lo que debiera acercarme, y a veces es inevitable, porque entre el ruido del entorno, la tensión, el barbijo, es difícil de entender y de preguntar y repreguntar. Y después, bueno, vemos otra situación que tiene que ver con lo que es la protesta de los policías, un informe que hicimos sobre la protesta de la bonaerense en las Puertas de Olivos, y fíjense la distancia que mantengo en un lugar cerrado con el entrevistado. Vamos a verlo entonces, Mariano. En el territorio nacional, por año, se están robando una rueda cada 2 minutos. La lógica nos indica que ninguna persona podría llegar a cambiar una cubierta en estas condiciones. ¿No va a entrar? No, no va a entrar. Que salga el gobernador y el presidente a hablar con nosotros. Te presentamos a Amaya, un personaje clave ese día en los alrededores de Olivos. Muchas de las miradas están puestas sobre él. ¿Te parece bien haber ido con el uniforme, los patrulleros y armados a la puerta de la residencia presidencial? Los policías estaban armados. Pero estaban protestando esos policías. ¿Eso no se interpreta como una extorsión hacia el presidente? No. Bueno, como habrán visto, la situación con Amaya, más allá de que fue una entrevista muy tensa, hay que procurar, porque el coronavirus no entiende si uno va a entrevistar en términos más duros, menos duros, las distancias, el contexto en el que estamos, que esté todo ventilado. Ese día fuimos con la productora y la productora le decía a todos los policías que estaban alrededor, váyanse a los pasillos, liberen la zona, o sea, estamos muy pendientes. Insisto con esto, son distintos roles. Está bueno también que haya traído un poquito, me parece, de los videos como para que vean y se entienda bien lo que es el ejercicio de la profesión en tiempos de pandemia. Hoy voy a presentar un informe que los invito a que lo vean, no es para pasarle el chivo, pero que fue muy difícil porque fue en una villa de Buenos Aires, en un barrio popular, que es la 2124 de Barracas, donde nos dispararon. Y bueno, fue complejo porque en ese momento decís, ¿ma qué coronavirus, papi? Me están tirando con una 22. O sea, sálvese quien pueda y te resguardás en una casa, por más de que haya 40 personas en el interior. Y vos decís, si hay el coronavirus, ¿qué entiende? Si el tranza que no quiere que mostremos con la cámara otra cosa, pues no era él, va a decir, no, como hay coronavirus, voy a dejar de tirar al aire o no voy a dejar de amenazarlos. Así que es en el día a día en el que vamos aprendiendo, y a mí me tocó aprender a trabajar con otros códigos cuando volví a la calle, segunda quincena de septiembre. Mariano, ¿quién elige las locaciones de los informes donde vos te presentás sin barbijo y con la distancia y demás? ¿Quién selecciona eso? Vos. Sí, hay una decisión de la gerencia de compartir el informe, de presentarlo desde un lugar temático. A ver, nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de las ruedas es el gomero de mi barrio, que le pedí, le digo, mirá, Jesús, va a pasar esto, yo voy a hablar de este caso, no voy a hacer referencia a que estoy en tu gomería, necesito el fondo escenográfico, y así nos manejamos. En el caso de uno que tenía que presentar sobre el robo de cables, no fuimos a las fundiciones, donde fundían los metales, porque era como estar en el lugar de los malos, pero sí fuimos a un taller de un artista que trabaja metales, que es amigo mío, conocido en realidad, y le pedí si me dejaba armar con el fondo de los caños de las bicicletas y demás algo, y así lo vamos haciendo. Hoy tengo que ver dónde voy a armar, porque el informe se llama Vivir en las vías y la locomotora del olvido, porque necesitaría una vía muerta de fondo o una locomotora de fondo, que es mucho más difícil y lo tengo que resolver en el transcurso de la jornada, entre otras cosas. Bien. Vamos a dejar el espacio de las preguntas para cuando terminen los dos, digo, para las preguntas de los chicos. Por las dudas, quiero aclarar esto, vamos a usar el chat para preguntar, para ordenar un poco el tema de las preguntas, así no generamos la apertura y cierre de los micrófonos todos al mismo tiempo. Vamos entonces con Martín, así después abrimos el juego para que los chicos pregunten lo que quieran preguntar. Bueno, ¿qué tal? Buen día. La verdad que, bueno, estaba escuchando lo que decía Mariano y el trabajo en la parte gráfica, la verdad que es distinto, ¿no? Bueno, si bien ahora la Gaceta tiene su plataforma de la Gaceta Play, que tiene televisión también, tenemos al compañero Matías Aguad, que está todos los días en la calle, bien protegido haciendo las coberturas, pero la verdad que en la parte gráfica nosotros lo vivimos de otra manera a todo lo que es la pandemia, porque el día 19 de marzo estaba toda la redacción de la Gaceta trabajando, como siempre, atento a lo que decía el presidente esa noche, ¿no? Con el decreto
de aislamiento obligatorio. Particularmente les cuento, yo tenía el cumpleaños de mi mamá, que no pude ir a causa de todo esto también, porque estaba, por supuesto, el diario en ese día, esa noche, cerró muy tarde, cuando comenzó todo, y bueno, de un día para el otro así, vino este decreto y a todo el mundo nos mandaron a trabajar a la casa. Ya se venía trabajando en un sistema, viendo cómo venía la mano, preparando, ¿no?, para trabajar de manera remota, y justamente el 20 de marzo ya nadie fue a la redacción, todo se empezó a trabajar de manera virtual. Un par de compañeros, lástima que no lo tengo, pero un par de compañeros lograron filmar la redacción a oscuras, con todas las computadoras encendidas, cómo se escuchaba, ¿no?, el trabajo de las computadoras de la casa. Estaba la gente, por supuesto, todo a oscuras, todos los monitores apagados. En ese momento nadie pisaba la redacción. Y fue, bueno, ahí empezó todo un desafío, que fue seguir sacando un diario con la mayor calidad posible, con la información más clara posible, y a la vez en un escenario totalmente distinto, ¿no?, en el living de la casa de cada uno, trabajando, bueno, como puede, con su computadora, con las limitaciones, por supuesto, porque no es lo mismo las posibilidades técnicas que uno puede llegar a tener en la redacción, donde uno dispone de todo tipo de elementos, que trabajar en la casa y de manera tan repentina. Y ahí empezó un desafío, la verdad, bastante llamativo, bastante novedoso, que nos puso a prueba a todos, más allá de la situación, por supuesto, que generaba mucha ansiedad, mucha incertidumbre de saber qué pasaba. Uno tenía que tratar de informar y uno tenía que empezar a tratar de dar un poco de claridad, ¿no?, ante una cosa tan difusa como ocurría en ese momento. Y bueno, sabemos aparte que Tucumán, por ahí, conseguir información de primera mano a veces se dificulta un poco, porque bueno, la información no es tan pública como quisiéramos para poder trabajar, pero empezamos ese desafío de organizarnos, de manejarnos a través de las diferentes plataformas, para empezar a trabajar y poder, en este caso, sacar un diario papel desde una manera totalmente remota, como decían las casas, los jefes, los diagramadores, salvo los fotógrafos, que yo tengo entendido que nunca dejaron de ir durante toda esta cuarentena. El resto de los periodistas, de la gente que trabaja la parte de diseño, edición de fotografías, directamente trabajó desde la casa. Y así fuimos trabajando mayormente, al principio sobre todo, trabajando la mayoría de los periodistas, no todo por supuesto, pero trabajando de manera telefónica, tratando de conseguir información oficial, hablando con funcionarios de manera permanente. Y luego sí nos empezamos a salir, bueno, de a poco, viendo la situación, de acuerdo al tema y al área que manejaba cada uno, empezamos a salir, por supuesto, el temor siempre estaba, pero la idea de la empresa era, si se puede resolver por teléfono, lo hagamos por teléfono, para no exponer tanto bueno, a los periodistas, ¿no?, justamente para tratar de no tener bajas. Voy a ver si puedo compartir la pantalla, no sé si tengo la posibilidad. A ver, para mostrar algunas notas, algunas coberturas que se hicieron. No estoy encontrando la posibilidad de compartir la pantalla. A ver. Bueno. Y eso que hicimos la prueba, Martín. Sí, perdón. Soy yo que la verdad que... No digo... No es algo, te sorprende. No es algo que lo maneje muy habitualmente. A ver. Bueno, no me está... A ver. ¿Se ve ahí o no? Fíjate abajo que dice presentar ahora. No. No, tampoco. A ver. Perdón, pido disculpas por la improlijidad. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿ahí estamos? ¿Ahora sí? No, todavía no se ve nada. Todavía no se ve nada. Bueno, vamos a ver mientras se carga. Bueno, la idea era mostrar justamente las diferentes coberturas que se hicieron. Decía, primero desde teléfono, tratando de llevar un poco de claridad, un poco de información. Ahí está, perdón por la improlijidad. Y luego sí, saliendo, ¿no? Y justamente, bueno, los que somos de Tucumán, le contamos de paso a Mariano, pero acá hubo una particularidad, que no había casi casos de coronavirus hasta julio, donde la mayoría de los casos venían importados. Sí llegó un colectivo con gente de Buenos Aires, de otras localidades, donde, bueno, justamente se empezaron a dar diferentes contagios a través de
conglomerados, en este caso sería del famoso colectivo de los contagios, y luego ocurrió lo que ya sabemos acá en Tucumán, primero en La Astenia, donde se dio también por conglomerado la circulación del virus, empezaron a proliferar los casos y tuvimos que ir hacia ahí. A ver, acá no se ve por supuesto lo que se vivía y lo que se reflejaba en ese momento, pero digo que tuvimos que salir guardando las medidas correspondientes, lo escuchaba Mariano, también nos pasaba a nosotros, cuando nos tocó ir en este caso a La Astenia, donde había mucha incertidumbre, la gente cercana te decía, ¿cómo vas a ir a La Astenia? ¿En serio? Pero mira que ahí está el coronavirus, ¿no? Mira que se pueden contagiar. Bueno, tomando las medidas, estuvimos por ahí y estuvimos charlando con la gente, por ahí se complicaba esto de las distancias, por suerte la mayoría de la gente ya estaba con barbijo, por una zona, era una zona que estaba siendo monitoreada por la gente del Ciprosa, y ahí hicimos distintas coberturas, charlando con los vecinos, viendo de qué se trataba, tratando de conocer un poco cómo era la situación que se vivía dentro de La Astenia, y que bueno, finalmente terminó de explotar, no sé si se quiere decir de alguna forma, por el resto de la provincia. Eso, justamente acá hay una frase que había puesto en la bajada ese día a la nota que me tocó hacer, donde la gente decía, queremos que esto se termine acá y no se siga desparramando. Lamentablemente no pudo ser. También tuvimos otras salidas, de a poco, como decíamos, tratando de trabajar siempre de manera telefónica, de hacer las coberturas, pero también con algunas salidas, en este caso con La Astenia también, cuando el municipio prácticamente tuvo que reforzar los controles en el ingreso y en las salidas. La foto que vemos acá es muy particular, que debido a que a pesar de que ya estaban, el comité operativo de emergencia ya no permitía que se hagan reuniones sociales, que se juegue al fútbol, bueno, el municipio tuvo que tomar una medida drástica, en este caso el intendente Carlos Najas, de poner áridos en los arcos, en el centro de la cancha, para que la gente desista de seguir reuniéndose, porque justamente había un brote en el municipio y lo que no querían es que se fuera de las manos. Así que tuvimos que andar por ahí charlando con la gente también para ver cómo estaban viviendo, para ver qué se percibía en ese caso en la municipalidad. Y bueno, los vecinos contando que decían ellos, que no se respetaban tanto las medidas, las recomendaciones sanitarias. Posteriormente sí, a causa de todo esto, pero bueno, como siempre, ¿no? Al principio hay un relajamiento hasta que te toca de cerca o que lo tenés al virus muy encima, y ahí recién se empiezan a tomar las diferentes recaudos. A ver, acá otra nota también, en este caso con una licenciada especialista en salud pública, hablamos de la doctora Viviana Crivelli, que ya salido bien la fecha, el 2 de septiembre ya anticipaba que debido a la circulación viral comunitaria que había en la provincia, esto iba a seguir subiendo, y que ella ya proponía que para evitar los problemas que va a haber posteriores en cuanto a salud, tenía que empezar a trabajar desde parte del gobierno para tratar de contener, ¿no?, estos problemas que se podían generar en la provincia como consecuencia de las restricciones que iba a haber y una economía que se iba complicando. Bueno, todos estos temas nosotros los íbamos charlando con los distintos editores, lo íbamos pautando. El trabajo era, vamos viendo qué pasa en la coyuntura, pero tratemos de buscar también voces, ¿no?, de la gente. Si bien decíamos, la premisa era trabajar desde la casa lo más posible, tratar de protegernos, tratar de no exponernos tanto a estar tanto con la gente, en tanto roce por ahí, para disminuir las chances de contagios. Eventualmente tocaba salir, y justamente lo que se buscaba era un poco contar lo que se vivía, pero a la vez llevar claridad en la información, ¿no? Y justamente ese era uno de los desafíos, es uno de los desafíos que todavía tiene la prensa, los medios en general, y eso es lo que tratamos de reflejar, por ejemplo, en esta nota que salió en octubre con las últimas disposiciones de regulación en el Gran San Miguel de Tucumán, debido al incremento de los casos. Ya estaban las limitaciones, ya estaban las restricciones dispuestas por el COE, había que tratar de hacerlo de una manera muy amena, o por lo menos de clarificar, para tratar de colaborar justamente con la parte sanitaria y para asistir a la gente para que comprenda realmente lo que estaba ocurriendo. Así que en este caso se me ocurrió plantearlo de esta manera, como 30 preguntas y respuestas de la manera más básica y más clara para que todo el mundo pueda comprender, y la verdad que tuvo
buenas repercusiones. Y a la vez también, bueno, por supuesto, con todo esto uno se tuvo que ir aprendiendo, tuvo que ir estudiando para tratar de clarificar. Me tocó entrevistar, no sé si se ve, a los científicos, a los hermanos Mostovlatsky, que trabajan en Estados Unidos, son de renombre, capacitadas, que ya habían vivido en Boston lo que se venía para Tucumán. Si tienen la posibilidad, a ver si se puede, escuchamos un poquito lo que nos decían, un video muy breve, que me parece que puede ser interesante escucharlo. ¿Qué hay que hacer para que el sistema no colapse? O sea, primero va a ser recursos y decir con cuánto contamos, hay que ponerse las pilas y usar para las prioridades que hagan falta. Segundo, unificarse, sentarse en la mesa los líderes de los diferentes hospitales, de los diferentes sistemas de salud, llevar a las discusiones infectólogos, virólogos, a que participen en las decisiones. Y tercero, la respuesta comunitaria, de conciencia de decir qué hay que hacer para que los números no aumentan. Y eso es un punto muy importante que hablamos hoy de personas de salud. Cómo uno estimula a personas de salud a salir todos los días literalmente a un campo de batalla. Tienen que exponerse en una situación de riesgo para salvar vidas. Bueno, yo le contaba a la ministra que en Estados Unidos hicieron la campaña de agradecimiento que fue, yo no recuerdo nunca haber visto tamaña manera de agradecimiento de toda la población hacia personas de salud. Un ejemplo concreto, un póster por toda la ciudad embanderado con una foto de un enfermero, de un médico, de un asistente médico, con el ambos, diciendo que los superhéroes no usan capas. A los primeros que hay que cuidar son al personal de salud para que ellos puedan cuidar al resto de la población. Una pregunta muy común de la gente, bueno, el virus no es tan malo, mata poco. Pues primero que mata 5 veces más que un virus común de la gripe, eso ya se tiene los números mundiales de todos estos meses. Pero el segundo, ¿cómo definir que es poco? Si a los chicos de sexualidad se llaman a los chicos, Justo ahora se viene a trabajar. Parece que hoy no estamos bien con la tecnología. De todos modos, lo que quería plantear, lo que quería mostrar con todo esto era justamente, ¿no?, un poco del trabajo que tocó hacer. En este caso fue con una entrevista a 2 científicos de renombre, como decía. La verdad que fue una de las más satisfactorias que me va tocando hacer en esta cuarentena, por bueno, saber que son personas muy capacitadas, que vienen a traer información, claridad a los tucumanos. La verdad que, bueno, escucharlo, la verdad que era bastante interesante y bueno, después tratar de explicar y de reenviar ese mensaje a la gente. Y por último, quería también plantear otra cosa. No sé, la mayoría de los periodistas, creo yo, que nos está tocando trabajar con todo esto, aparte de hablar con funcionarios, tratando de buscar historias, es, a ver, esta página, a ver si se puede ver, en este caso la sala de situación epidemiológica del Ministerio de Salud, una página que estamos consultando a diario por una cuestión de que toda la información se está volcando acá en cuanto a los registros, las cifras que van dándose en Tucumán. Y justamente en la nota que me tocó hacer en el día de hoy, aprovechamos todas las estadísticas que tenemos disponibles, que a veces son un poco menos de las que quisiéramos, pero las aprovechamos y tratamos de mostrar o de clarificar un poco eso, ¿no?, de plasmar los números que significan. Bueno, en este caso los números arrojan que Tucumán es el 5º distrito a nivel país más afectado por el coronavirus en proporción de cantidad de contagios cada 100.000 habitantes. ¿Sí? Acá en esta gráfica se ve bien, esta es la nota que salió en el día de hoy, que Tierra del Fuego, Ciudad de Buenos Aires, que viene descendiendo, bueno, Buenos Aires, Río Negro, y luego viene Tucumán, bueno, para tratar de mostrar o de clarificar un poco en qué situación estamos, porque se ve cierto relajamiento desde la parte del diario La Gaceta. Nos preocupa eso y bueno, tratamos de ver cómo podemos colaborar
En este caso se me ocurrió a mí tratar de mostrar un poco las gráficas que se están dando, cómo va evolucionando. Acá la curva es muy clara, cómo va evolucionando la situación en la región. Vemos que ya superamos en la curva Jujuy, cuando hace unos meses era qué preocupación, mira cómo está Jujuy. Por supuesto que no tenemos el sistema sanitario que tiene Jujuy, por suerte, mucho más fuerte, y hay todavía disponibilidad de camas en Tucumán, pero la situación es crítica y por eso es necesario, bueno, tratar de evitar, ¿no?, que colapse todo esto. Y desde el diario la idea es justamente colaborar o tratar de colaborar un poco, llevando claridad a la población y a la vez tratando de aportar y colaborar, si se quiere, de la parte sanitaria, un poco, bueno, graficando toda esta información y dejándola por ahí en evidencia. Martín, vos decías algo que me llamó la atención respecto de una pregunta que les quería hacer a los dos. Con la información que se consigue o las estadísticas que logramos conseguir, ¿cómo es el acceso a la información en pandemia desde su óptica laboral? Particularmente, por lo menos a nosotros en el diario nos costó un poco, estuvimos justamente hablando mucho con la gente de salud, pidiendo insistentemente, sobre todo al principio, ¿no?, cuando era todo muy tabú, que no se podía decir, por supuesto, la identidad de las personas, eso lo comprendemos, pero por ahí de dónde eran, como para tener una referencia, ¿no?, de dónde estaba la situación más complicada que en otras localidades. Eso fue costando. A ver, veamos, pasaron 7 meses y recién en las últimas semanas de parte de salud se está informando con más detalle ocupación de camas, cantidad de camas críticas, cantidad de camas con respiradores, dónde están internados, y bueno, los gráficos que mostraba recién de actualización diaria, ¿no?, en la parte epidemiológica, la información que está brindando el Ministerio. Recién en las últimas semanas se empezó a abrir eso. La verdad que hace falta información. Por suerte no hay tanta desinformación, creo yo, como al principio, afortunadamente, pero para tener precisiones, para poder informar con precisiones a la gente, es necesaria. En Tucumán me parece que fue complicado al principio, pero ahora creo que sí está mucho mejor y esperemos que siga así. En tu caso, Mariano. No, la información siempre es oficial, la que manejamos sobre todo en Juntos Podemos Lograrlo. Lo que pasa es que yo estaba observando con atención lo que contaba Martín, ¿no? Y yo está buenísimo porque a mí me contextualiza un poco cómo se está viviendo en Tucumán. Yo le decía antes de empezar esta charla a Soledad que la pandemia es la normalidad y que la gente ha perdido interés absoluto desde lo periodístico con el coronavirus. Nosotros cuando empezamos el programa de Juntos Podemos Lograrlo, triplicábamos en rating a la competencia, y cuando la gente empezó a ver que necesitaba salir a laburar, cayó el interés de la audiencia, porque la gente dejó de estar también en su casa. Entonces, está todo bárbaro con las estadísticas, con lo que podamos decir, cuidate y demás. Vos decías, Martín, recién, la gente se está relajando y nosotros no podemos permitir, y es verdad, pero ¿y qué haces contra toda esa marea? Porque nosotros somos una caja de resonancia de lo que pasa a nivel social, independientemente de la responsabilidad que tenemos desde la comunicación social, de decir a la gente que se siga cuidando, que trate de quedarse en su casa, además. Pero la gente está repodrida. ¿Y qué hacemos? ¿No lo mostramos a eso? Entonces ahí es cuando entra en juego esta otra cuestión que me parece tan importante, de cómo conjugás la información oficial, lo importantísimo que es el hecho de escuchar a los científicos, que son los que saben y demás, y el fastidio y el cansancio de la gente. Yo miraba eso y recién pensaba qué bueno sería, con todo lo que vos mostraste, Martín, hacer, sobre todo con estos científicos tucumanos, un documental para Netflix y mostrar cómo fue el inicio de la pandemia, el ningunearla, a preocuparnos y a acusar a esos héroes con capa a que hoy son los villanos, pues habla hasta de infectadura. Entonces, claro, dio tantos matices en nuestro país, con tantos juegos e intereses políticos de fondo, que habla de la mezquindad del ser humano, de las personas, no de la profesión, que ahí creo que queda en un segundo plano ya, porque cuando hoy vivimos en una sociedad de la posverdad, no me quiero meter en otros temas, pero donde lo racional se queda a un costado porque todo parece emocional. Entonces, si en función de quién esté gobernando, quién está dando las órdenes, desde el Ministerio de Salud y su color o ideología política, yo voy a decir si le creo o no le creo, pero desde lo emocional más allá de lo racional. Entonces ahí entra toda una mezcla que realmente es sorprendente. Igual, volviendo a la pregunta, Soledad Casillas, la información para mí es fundamental, como la maneja Martín, que sea la oficial, independientemente de que después uno como periodista
pueda acceder a otro tipo de fuentes y las pueda cotejar para criticar esas fuentes oficiales y que en todo caso, desde lo oficial se digan, bueno, en esto puede ser cierto, en esto otro no. De hecho, hoy tenemos una comunicación desde Oxford que dicen que ya no van a tomar más las estadísticas oficiales argentinas porque hay algunas dudas. Pero que está bien y que está mal, creo que ni los propios infectólogos y gobernantes saben para dónde agarrar todavía con esto que nos sigue sorprendiendo a todos. Le hago una pregunta. ¿Cómo es la pulseada en ese marco entre lo que es la noticia de la pandemia y esa pelea por el día a día, digamos? ¿Cómo es la batalla entre tratar los temas de la coyuntura, tanto en Buenos Aires como, bueno, y acá Martín con la experiencia de Capital, de Tucumán, digamos, en esa cosa de decidir qué va en tapa, qué es coyuntura, qué va en tapa, qué es pandemia, o qué es una imagen del día en Telefe, por ejemplo, cuando están pasando cuestiones económicas, estas peleas del cansancio de la gente, al decir tanta cantidad de infectados, tanta cantidad de muertos? ¿Cómo se decide eso? Martín. Bueno, como quieras, dale. Por favor. Bueno, la verdad es que acá en Tucumán, bueno, sí, es cierto lo que decía recién Mariano, la gente se va cansando, le va prestando menos atención, algo charlando justamente con las autoridades sanitarias, que se quieren arrancar los pelos, es como, estamos en el peor momento de la pandemia en Tucumán, ¿cómo puede ser que haya el relajamiento que hay, que es mucho más grande del que se veía hace algunos meses, cuando había mucho menos casos, ¿no? La verdad que esa es otra producción con la que queremos trabajar justamente para charlar con la parte del aspecto psicológico de la gente, cómo funciona y hasta qué punto siguen las recomendaciones o no. Lo que decía recién José, bueno, desde el diario por lo menos queda en evidencia en la tapa, es un tema que va a seguir, por más de que ya, como decía Mariano, ya pasa a ser una normalidad, la gente por ahí le está prestando menos atención, eso uno entra a la página web de la Gaceta y lo puede ver en el ranking de noticias, al margen de que es un crimen horroroso que pasó con Abigail, pero las notas más leídas del día de ayer, antes de ayer y hoy también están en ese tema, digamos, ya no es coronavirus, no tienen, por más de que marcamos justamente con las estadísticas que estamos como el quinto distrito más complicado en cuanto a casos de coronavirus y lo que acarrea eso, ¿no? En cuanto a pacientes graves, internados y padecimientos, lamentablemente. Pero para el diario, mejor dicho, es primordial mantener el tema en tapa, depende de lo que haya, la información que se consiga, depende de la información que vaya surgiendo también de manera oficial, se le da mayor o menor protagonismo en la tapa, pero está el tema. Por supuesto que la coyuntura también tiene lugar, de hecho se va corriendo, al principio era siempre título central, de punta a punta, el tema coronavirus, ahora llegó a ser muchas veces título secundario, título terciario de una etapa, así que bueno, se va alternando de acuerdo a lo que va saliendo, pero la idea es mantener ese tema siempre en la tapa, siempre arriba, para que la gente no termine de pensar que esto ya pasó, porque lamentablemente no es así, así que la idea por ahí del diario es esa. Bueno, correspondería a la respuesta a la gerencia de noticias. Todo lo que voy a decir es personal, ¿no? Porque yo no decido los títulos del noticiero. Pero para mí, como decía recién, la pandemia es la normalidad y dejó de ser la novedad. Así de simple. Entonces, cuando nosotros tomamos como algo que estamos absolutamente habituados, estamos a casi un año de que se empezó a hablar de una palabra nueva que apareció por ahí, que es coronavirus, pues fue a finales del diciembre del año pasado cuando escuchamos por primera vez el término. Wuhan, China, ¿qué es eso del coronavirus? Bueno, un virus de un bicho raro que empezamos a conocer, empezamos a googlear, ¿qué es este bichito que hay en China? Y mirá los chinos lo que comen. Y pasamos de todo eso, del mercado de Wuhan, a una bola de nieve. Cuando la bola de nieve la tuvimos un día acá, al otro día acá, al otro día acá, al otro día acá, la bola de nieve se transforma en una noticia cuando llega al 1.000.000 de casos. Y ahí sí vuelve tal vez a los títulos, ¿no? En una tapa de un diario, en un título central de un noticiero. O cuando, porque estas son las reglas básicas de periodismo, ustedes que son todos periodistas o están estudiando, o son personas vinculadas a la comunicación, afecta por proximidad. Entonces, si de pronto tenés a Donald Trump con coronavirus, mirá, el negador tiene coronavirus, pasó con Bolsonaro. Si ocurriese lo mismo con una figura relevante de la política nacional, un actor o alguien de la cultura en el país, también tendría impacto. Y aún más si esta persona, como decía recién el caso de Trump, la negara. Hay casos muy puntuales. Hoy hay que hacer de la coyuntura algo revelador, relevante,
que es un condimento que para mí se suma más a la noticia. De hecho, los informes que yo les estaba presentando recién, vos decís, ¿qué hay de novedoso en un informe de robarruedas? Y mi trabajo es eso, buscar la palabra clave con la que yo trabajo en mis informes en pandemia es revelador. Tiene que haber algo revelador. Lo revelador de un tema de coyuntura, que no es del mismo día, pero sí lo viene siendo de los últimos meses, que es el robo de ruedas a través de las camaritas de seguridad, es qué hay detrás del robo de las ruedas. Entonces, cuando el dato es que se están robando 250.000 ruedas en todo el país por año, ahí hay un dato revelador. Y lo mismo pasa con la pandemia. Si de pronto empezamos ahora, no sé, un dato revelador de la pandemia podría llegar a ser el negocio del coronavirus. No sé, alguien que encontró una nueva forma de engaño a través del COVID es revelador, es coyuntura, pero es revelador. Ahí es donde creo que se imponen los temas como noticia. Los que quieran hacer preguntas, los invitamos a escribirlas en el chat, así les vamos haciendo a Martín y a Mariano las preguntas, las inquietudes que tengan. Yo por mi parte, digamos, aportando a esto y tal vez más enfocado a Martín, hubo un momento en el que pasamos de ese conglomerado de la astenia, que también nos costó entender esa palabra conglomerado, al público le sonaba como extraño, a admitir que había circulación comunitaria. En ese interín se atacó mucho, sobre todo en los comentarios, si uno leía los comentarios de las notas, la gente le reclamaba a la prensa que no presionara a los funcionarios para que dijeran que había circulación comunitaria. Era como, bueno, digan la verdad, necesitamos saber. Ahora totalmente de acuerdo con que se relajó la gente, pero en ese momento generó como una especie de ataque a la prensa por no lograr esa declaración de la existencia de la circulación comunitaria. Sí, a ver, si repasamos, digamos, las cosas que fueron ocurriendo, por ahí dar ese título de parte de salud no vino ocurriendo, ¿no? De las autoridades en general. Lo tenemos justamente con lo que estabas planteando vos, que no reconocían o no querían decir si había circulación comunitaria o no, al margen de que posteriormente se admitió, pero se dijo, que eso queda evidenciado también en el mapa, que era compatible con circulación viral, no directamente que había circulación viral, sino que la situación epidemiológica era compatible con una circulación viral debido a, bueno, que el conglomerado del Gran San Miguel de Tucumán es muy pequeñito, la gente, ¿no? El área metropolitana es muy pequeñita, con mucha gente, entonces al tener los casos dispersos ya era compatible con circulación viral. Pero digo, en esa parte, o sea, se manifestó cuando se lo dijo que era compatible con circulación viral, no que había circulación viral, y posteriormente también cuando hubo que retroceder de fase, cuando se cerraron los bares y gimnasios, por ejemplo, o cuando dejaron de haber reuniones sociales debido al incremento de los contagios, tampoco en ningún momento se quiso poner una cifra, ¿no? Decir, retrocedemos de fase. Se manifestó en aquel momento la ministra, dijo, de alguna manera es un retroceso, pero por ahí a la hora de ser contundentes, de poner un título, como que eso sí se estuvo viendo, ¿no? En la parte de las autoridades provinciales, que por ahí le esquivan un poco para, bueno, tratar de no ser tan duro, supongo yo, para definir un poco el contexto también. Karen Fernández pregunta, ¿con la implementación del home office cambió mucho la jornada laboral? ¿Cuáles son los cambios que más se sienten y cómo tuvieron que cambiar esas coberturas? Si es que se extendieron sus jornadas laborales, por ejemplo. No sé cómo es el caso de Mariano, la verdad que el caso en la Gaceta sí se hace por ahí un poco más largo, porque bueno, a ver, pasaba al principio sobre todo una situación de, pero si hay confinamiento, ¿a dónde querés salir? Vení, dame una mano con esto, porque también falta terminar esto, hay que cumplir con los horarios. Por ahí la jornada se siente un poco más larga, por el hecho de tener, no tener ese límite donde decir me voy, y ya está, ya terminé mi trabajo y me voy. Se hace un poco más larga la jornada laboral desde la casa, la verdad. Al que le gusta el periodismo me parece que es muy difícil encontrar una frontera divisible entre lo personal y lo profesional, y uno vive la profesión los 7 días de la semana, ¿no? Los 365 días del año. Entonces
también es como que no se distingue cuándo empieza y cuándo termina la jornada laboral. A mí me suena el despertador, no sé, si ven mi horario fijo en el canal, dice que es de 13 a 21, porque trabajo para el horario central. Cuando conduje no era ese el horario, porque conducía un programa a la mañana y me levantaba a las 4:30 para empezar a preparar el programa de la mañana. Ahora me sigo levantando a las 7 y me quedo escuchando la radio, no miro televisión, la verdad que me informo por otros medios, por la radio y por los portales de noticias, pero en términos prácticos del home office, a mí en lo único que me pudo haber cambiado, porque trabajo más horas que antes en la calle, porque las noticias están ahí, el periodismo hace que estés en la calle, yo soy un soldado de la trinchera, digo, soy un soldado, no soy un periodista de estudio que está maquillado y con el traje bien vestidito para salir en cámara. De hecho me gusta, pero llega un momento que aburre, te termina transformando un poco en un burócrata del periodismo. Digo, sin desmerecer el trabajo de quienes conducen y de los periodistas que son renombrados y demás, que son grosos, pero digo, a mí me gusta más el trabajo en la calle, combinar las dos cosas. El trabajo de home office a mí lo que me ha implicado es que como la empresa nos da equipos técnicos para trabajar, yo tengo un celular que es del canal, tengo una computadora que es del canal, puedo acceder al sistema desde la computadora, desde la notebook del canal para armar algún informe específico desde mi casa, sin ir al canal, porque mis informes los guiono, por ejemplo. Y nada, sí, eso creo que la pandemia ha modificado absolutamente el paradigma de trabajo en el periodismo, sobre todo en profesiones más de gráfica. Yo digo desde lo televisivo y para aquellos que somos cronistas, que estamos en la calle, la noticia siempre va a estar ahí y vamos a tener que estar en la calle y eso espero que jamás cambie. Espero que nunca cambie porque si no sería imposible lograr una regla básica del periodismo que es empatizar con el otro. Uno puede imaginárselo desde su casa, pero hasta que no llegás y pisás su barrio, que a veces tiene mucho barro, no llegás a entender y no podés lograr lo básico de la ética de la comunicación, Soledad, bueno, todo lo que están ahí, ¿no? Que es intentar transformar la realidad para aproximarnos a la verdad y que a través de esa verdad haya justicia. Pero no la de los tribunales, ¿no? Hablo de la otra, que es el rol que nunca debiéramos perder los comunicadores. Lucas pregunta sobre la salud mental de los periodistas, no están exentos, sí. Pero no va enfocado ahí, sino cómo se sienten al ver el tema de los negocios quebrados, de las cuestiones que visualizó de alguna manera la pandemia, la pobreza, etcétera. ¿Cómo actúa o cómo se renueva el bienestar mental del periodista en el día a día que tiene que cubrir estas cosas? No sé si Mariano tiene una respuesta, pero la verdad que a mí me cuesta responder eso. Es complicado. Así estamos, país. Sí, bueno. sí, la verdad que es complicado, porque uno trata de no compenetrarse, pero es difícil, ¿no? Ser ajeno a todo esto, justamente a una situación tan complicada, y cuando te toca estar cara a cara con las personas, más allá de los funcionarios, las autoridades que puedan brindar declaración, información, pero por ahí cuando tenés que estar con las personas palpando justamente esto, o sea, y ahora cuando me pasaban en Las Teñas, cuando era el conglomerado, y sí, yo me quedé acá atrapado y estoy sin poder ir a trabajar, y yo vivo el día a día porque soy electricista y no puedo salir, y te hablan, por supuesto, era distancia detrás de una valla, con barbijo, con lágrimas en los ojos justamente por esto, y la verdad que es complicado, es duro, al que diga que no le dieron ataques de ansiedad en todo este tiempo, yo creo que es una persona o muy fría o con una cabeza muy preparada, muy dura, pero es complicado. No sé cómo uno trata por ahí de despejarse, de tratar de no absorber o no compenetrarse tanto en ese sentido, ¿no? De qué pasa del otro lado, sino tratar de sacar la información más objetiva de eso, pero es imposible estar exento de las emociones. ¿Cómo se hace? Y la verdad es que capaz que no queda bien y no queda muy profesional, pero se hace como se puede. Porque a todos nos está poniendo a prueba esta pandemia, porque al margen de nuestro trabajo tenemos también una situación personal, tenemos una situación familiar que se va complicando, bueno, en este caso en Tucumán la situación está complicada, entonces todo eso también va repercutiendo, pero nada, uno trata de trabajar de la mejor manera, trata de ver cómo se puede distender para tratar de descansar mejor, no sé, escuchando música, leer algo, salir a caminar, algo que trate de despejar un poco la cabeza. Estaría bueno también si puedo opinar después José, me tomo el atrevimiento porque él también está mucho en la calle y está justamente con todo esto, pero sí, es complicado. Claro, está ahora en la calle.
la verdad es que no es fácil, no es fácil tratar de despejar la cabeza y de mantenerla dentro de todo calma para tratar de continuar en el día a día. Bueno, a ver, yo tengo una maestría en comunicación política y estoy especializado en la gestión de la comunicación de crisis de políticas públicas y privadas. Y siempre me la paso hablando de la crisis de los demás, ¿no? Que la diferencia entre una crisis y un conflicto, esto es una crisis porque pone en juego todos nuestros valores personales, digo desde lo personal, ¿no? No hablando de las empresas o de las instituciones públicas o políticas, como quieran llamarlas. Y viví situaciones de muchísimo estrés. El año pasado en Bolivia me tuve que ir vía embajada porque me andaban cazando literalmente en la calle por lo que pasó. Y me ayudó mucho la academia, la universidad, digo, aprovechando que estamos en este ámbito, como para poder gestionar esa crisis. Y a partir de ese momento, que para mí fue una gran enseñanza, porque lo más lindo que tiene nuestro trabajo como periodistas es el que todo el día aprendemos, es a entender que nada es personal, que todo es profesional y que hay que... Ayer que les decía la situación esta del tiroteo, me decían, che, ¿cómo puede ser que estés tan tranquilo? Y decía, pecho frío, corazón caliente, que es una de mis frases de cabecera para trabajar, y el impermeable se queda en la puerta de mi casa. El impermeable que me pongo todos los días es, esas historias no me tienen que involucrar en mi casa, porque si no, te quebrás emocionalmente. Que empatizo plenamente con las historias, sí, por supuesto, que me las llevo a los sueños cuando apoyo la cabeza en la almohada, claro, pues soy un ser humano. Sin embargo, uno tiene que entender que todo esto también va a pasar y que tiene una responsabilidad superlativa, si vale el término, aunque suene arrogante, a la hora de comunicar, porque lo que no podemos permitirnos es amplificar y trasladar el pánico. Y lo mejor que creo que ha dejado y que va a dejar como marca la pandemia en los comunicadores es que nos sensibilizó y que nos olvidamos un poco de las formas, por suerte, y empezamos a ser un poco más humanos porque las empezamos a vivir nosotros de cerca. Cuando a vos, el coronavirus, te toca a un familiar, cuando, más allá de las historias que contás, cuando, como en el caso personal mío, yo tengo a mi viejo muy enfermo en Mar del Plata y lo pude ver desde que empezó esto una sola vez, y ahora con más cuidado no puedo viajar porque no tengo miedo de por ahí llevar algo raro o tiene que estar entre algodones, te sensibiliza. Ahí es donde te afecta, más que en la cabeza, en lo emocional, ¿no? Y para tratar de superar esos momentos, no sé, Martín, si vos coincidirás conmigo, no hay nada mejor que poner en palabras lo que a uno le pasa, y manifestarlo. Y a mí me ha pasado en el programa, en Juntos, de manifestar lo que sentís, independientemente de la forma, de la pantallita, de tu responsabilidad y demás. Y no sentir pánico, sino de decir, loco, a mí me tocó una vez decir, a nadie le gusta que hablen de muerte, que hablemos de muerte. Pero acá en el cementerio de la Chacarita, 9.000 fosas nuevas cavaron. Claro. A ver, ¿entendemos? O sea, yo sé que si hablamos de muerte, cambia el canal. Porque la gente no quiere saber nada, somos negadores de la muerte. Está en nuestro instinto negar la muerte, ¿no? Porque lo hemos construido culturalmente así. Pero, digo, si uno pone en palabras eso y lo larga, te permite estar un poco más en equilibrio y sos más consciente del riesgo, y al ser más consciente del riesgo también te cuidas más. Y creo que eso es algo fundamental que se debiera transmitir con absoluta transparencia, sin amarillismo, sin hacer de la tragedia un hecho noticioso para que impacte en el rating. Y creo que eso nos ha modificado mucho. Hay algunos que siguen con eso, ¿no? Que después apaga la cámara y se terminan riendo, o cierra la redacción, o siguen como si nada. Hay que tratar de decir, bueno, esto es lo que tenemos, y tratemos de estar con esto, y cuidémonos como podamos, y seamos responsables. De tan básico parece hiper complejo, ¿no? Sí. Es complejo, es complejo. Michelina Andújar pregunta, tiene una para cada uno. Para Mariano, que habló sobre la búsqueda de locaciones para sus informes, ¿lo planteás porque sabés que vas a conseguirlo a esa locación o tenés un plan B? Hoy, por ejemplo, buscar vías, locomotoras, ¿tenés otro plan aparte de lo que habías planteado inicialmente como locación? Es difícil porque a veces pensás una locación y a último momento te dicen que no, y tenés que volantear. Lo de hoy no está definido, pero también yo tengo que poner una serie de condiciones desde lo profesional. Sin ir más lejos, la semana pasada me tocó presentar un informe al costado de una autopista. Hizo un frío, que no sé, hacía mucho calor y de golpe hizo frío, había viento y se me dificultaba a mí escuchar a los conductores. Y
al aire no se nota. Me dicen, che, pero no se te notó. Sí, pero no sabes lo que parí esa presentación, porque podría haber estado mucho mejor. Tenía una vuelta de retorno. Hay cuestiones que no se ven al aire, que no, las excusas no se publican, lo sabe muy bien Martín. Pero digo, yo ya voy aprendiendo, como les decía recién. Hoy el informe no lo voy a hacer a la intemperie. Lo tengo que hacer en un lugar contenido, desde la sonoridad, desde que hace un techo, porque hay probabilidades de que hace lluvia, de que llueva. Un montón de cuestiones que, independientemente de lo que se busque en la locación, yo necesito como profesional para que se luzca o esté mejor encuadrado el informe a la hora de presentarlo. Así. Y sí, hay planes B, pero los planes B se improvisan. Generalmente uno apuesta todo al A. Después hay C, D, B, hay de todo. Es muy loco el trabajo del vivo en un noticiero, porque todo puede cambiar en el momento. Hasta el título del informe y el enfoque del informe también puede cambiar en función de lo que aparece durante la realización del informe. Porque nosotros partimos con hipótesis a la calle pensando que sucede tal cosa, y de pronto ves que llegás al lugar y encontrás algo que es superador o que no sucedía eso que nos planteábamos. Y lo que se impone es la realidad. Bien, y para Martín dice, ¿cómo manejás la situación con el horario de cierre del diario o páginas y saber que te están esperando a vos solamente para tirar la hoja de impresión? Sí me habrá pasado en esta pandemia sobre todo. Un poco por lo que decía Mariano también, ¿no? Uno empieza el día o empieza la jornada con cierta esquema, cierta idea de trabajo, y muchas veces eso cambia en el camino o aparece algo mucho más importante o algo de último momento, y lo que estabas haciendo o queda para mañana o se queda, no sé, de ser una página, media página, pasa a ser una cajita chiquitita y a volver a empezar de cero. Bueno, pasó muchas veces, de hecho, sin ir más lejos, a ver, me pasó el día lunes, cuando salieron las nuevas resoluciones del COE, si es que se volvía a fase 1 o no se volvía. Las declaraciones del gobernador decían que sí, pero finalmente se demoraba, daban vuelta. Habían pasado 12 horas desde la publicación del decreto presidencial y todavía en Tucumán no había una resolución que tardó justamente, ¿no? De casi 24 horas. Bueno, ese día cerramos el diario a las 2:30 de la mañana, y era trabajar contra reloj, trabajar con fotos de los decretos, porque por supuesto no estaban digitalizados todavía hasta ese momento, tratar de leer esa letra minúscula del archivo que le pasaron a uno por WhatsApp, para tratar de explicar qué es lo que pasaba en ese momento, ¿no? Qué iba a pasar al otro día, porque tenías toda una provincia expectante de qué iba a ocurrir, cuáles iban a ser los alcances de estas resoluciones provinciales. La verdad que fue mucha adrenalina, se trabaja con mucha adrenalina, sobre todo en la parte final, porque, a ver, estoy yo desde mi casa, en este caso no veo al resto de la gente que está dependiendo de mí, pero sí sé que tengo un editor, el que cierra la página, la firma y le envía a la planta de impresión. Sé que hay un compañero que está haciendo la edición de fotografías, que se tiene que quedar de guardia hasta que se cierre finalmente el diario. Ocurre lo mismo con los diagramadores, ocurre lo mismo con un fotógrafo, si es que hace falta, y a la vez está toda la otra gente en la planta de impresión, que sinceramente no sé el número, sé que son 10, 15 personas, 20, que están trabajando ahí, están trabajando justamente de noche para que salga el diario impreso, y a la vez está la gente que hace la distribución después, ¿no? La que tiene que repartir, llevar a los puntos de distribución. O sea, la presión sí es mucha la tensión, mucha la adrenalina, porque por supuesto uno quiere terminar, pero lo quiere hacer de la mejor manera, pero no tiene el tiempo para trabajar, así que la verdad que sí te pone muchas veces a prueba esto del diario papel. Me tocó hacer a mí muchas veces, durante 8 años, trabajar en la parte digital del diario La Gaceta, y es otro la manera, otro el ritmo de trabajo, pero lo que tiene la parte de papel es eso, que queda impreso lo que uno pone, tiene que ser lo más claro posible, y nada, y a la hora de manejar las tensiones y saber que te están esperando, te corre una adrenalina que termina a las 2 de la mañana. Bueno, esa noche, el día lunes, creo que me estuve durmiendo a las 4 de la mañana más o menos, porque uno queda muy acelerado. Pregunta de Marcos Sánchez para ambos, dice, ¿sienten que con el contexto de pandemia aumentó la inseguridad en cada provincia a pesar de los controles? Bueno, Marcos, al principio el hecho de la cuarentena hizo que se redujeran, estos son estadísticas oficiales, ¿no? Los actos delictivos, principalmente acá en Capital, en el conurbano bonaerense, porque la gente no salía, pero evidentemente que
los amigos de lo ajeno en un momento se quedaron sin recursos y tuvieron que salir a buscarlos, y a veces eso también hizo que estuvieran más nerviosos, y por eso también se reproducen como se reproducen en los canales de televisión, la cantidad de hechos de inseguridad sí aumentó. De hecho hay una crisis económica, y también acá en Provincia de Buenos Aires se ha llegado a reconocer que empezaron a aparecer personas detenidas que no tenían antecedentes. Sí. ¿Cómo es la devolución? Ah, perdón, Martín. No, quería acotar justamente que acá ya Sí. se percibe, ya la situación estaba complicada, sabemos en Tucumán, no hace falta, la mayoría supongo yo que son tucumanos, de la gente, de las personas que están conectadas, la situación venía mal, con esta crisis se está agravando, y por supuesto que las consecuencias sociales y económicas de la pandemia van a hacer que se siga agravando, ¿no? Porque había ya problemas de base, como decíamos, como decía Mariano recién, en cuanto a inseguridad, pero también en cuanto a consumo problemático, también consecuencias en cuanto a violencia de género. De hecho, uno ve las estadísticas y ve que eso se está incrementando también, ¿no? Si bien no está relacionado directamente con la parte de inseguridad, pero sí toca al Ministerio de Seguridad. Digo, son un montón de factores que van incidiendo en cuanto a la sociedad, y yo creo que se va a agravar, que sí se va a hacer complicado. Esto, por lo que uno puede charlar con distintas personas especializadas, va a tener una repercusión de varios años, así que lamentablemente ya está agravada la parte de inseguridad, y lamentablemente todo apunta a que va a continuar agravándose. Bueno, les voy a hacer la última pregunta, voy a tratar de ir dos ahí que he visto que son similares, porque ya estamos cumpliendo con el tiempo prometido. ¿Cómo es la devolución de la gente sobre las noticias que tienen que ver en estos tiempos difíciles? ¿Y sienten que es valorada su profesión por la sociedad, sobre todo en este momento? Bueno, mira, a mí me interesa mucho lo que pasa en redes sociales, con la interacción esta que te podés llegar a tener directamente con la gente. Hay de todo en las redes sociales, en función de qué red. Twitter es una cloaca, yo lo uso para ver qué pasa, pero muy poco. En el caso de Instagram, que es la red social que más uso, recibo muchísimas historias, de las cuales se terminan transformando en informes. Después hay cada noticia para cada persona, ¿no? Está el que, en el caso de la televisión, que estamos súper expuestos, el que te va a escribir porque te quiere decir si te quedaba bien el saco o no, como el que se indigna o no, como el que es un fake, o alguien que no tiene una foto. Yo te escuchaba, Soledad, cuando hablaba de los comentarios que le dejaban por ahí en algún artículo de Martín al pie de página. La verdad que no sé cuánta importancia hay que tomarle a eso, ¿no? En cuanto a la devolución o las quejas de por qué no dicen esto, por qué no dicen lo otro. Porque resulta que es como cuando vos haces una encuesta y decís, ¿qué programas creen que necesita la televisión? Más programas culturales. Ponés un programa cultural y no lo ve nadie. Que es patético eso, ¿eh? Yo amo los programas culturales. Entonces hay como una doble cara, somos muy hipócritas en eso a nivel social. Y la devolución de la noticia, creo que lo mejor que te puede pasar es cuando pisás la calle. El que realmente tiene convicción de lo que va a criticar y te ve en la calle y te reconoce, te va a decir, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo me parece una porquería. O ¿sabes qué? Te agradezco que estés en el barrio. Eso es lo que no hay que perder. Porque además, esto de la devolución hay que medirlo en términos de cuán envalentonado uno está a través de una plataforma digital para decir lo que se le ocurra. Yo le digo, total, si no me ve, si no me conoce, si no tiene chance de retrucarme, le tiro por tirar. Y esa es la capacidad que tenemos que tener los periodistas. Lo que pasa en las redes sociales es parte del todo, no es todo. Entonces, sí, porque nos pasa a nosotros, cuando estamos expuestos. Mirá, uno en Twitter puso esto. ¿Y? Te dijo gordo, peronista, cuca, y por el comentario que hiciste. ¿Y? ¿Qué hacemos? Dejamos en mano de todos los que opinen tenemos que reformatear en el caso mío, más de 20 años laburando en la calle, o de observación en la calle. ¿Quién es la persona? ¿De qué lado lo dice? Ahora, si te lo está diciendo el particular damnificado de esa historia que vos estás contando, pará. Levanto el teléfono, por favor, escríbeme. Me ha pasado un montón de veces. Por bien y por mal. Porque yo asumo lo que hago en ese sentido. Entonces, creo que el ida y vuelta con la noticia hay que ver siempre
quién es el quién te escribe, desde qué lado lo dice, cuáles son los intereses. Es muy complejo, pero lo que creo que tenemos que tener los periodistas es que nunca marearnos por el lado de que nos dicen que qué fabuloso que sos, ni tampoco intoxicarnos por todas aquellas críticas. Tenemos que estar al lado siempre del más débil, de la gente que menos escucha, para tratar de mostrar, insisto, aproximarnos a la verdad, pues la verdad no es así, y mostrar todo, procesarlo e interpretar. Que también la gente muchas veces lo que vuelca en nosotros es interpretación de lo que está ocurriendo, pues está tan mareada como nosotros. O sea, tenemos un plus de responsabilidad. Y ahí creo que es cuando se pueden plantar y decirte, che, me gusta lo que haces, no me gusta lo que haces. Yo no me quedo con esos comentarios de si está bueno o está malo lo que haces. Me quedo cuando me hacen una crítica que realmente signifique algo constructivo hasta cuando sea destructivo, ¿no? Sí, en mi caso, bueno, un poco como decía Mariano, ¿no? Por ahí uno, de lo que se escribe, sobre todo en el foro de diario o en las redes sociales, uno le presta atención, se fija justamente qué es lo que se dice, pero por suerte no por lo menos no vi algo personal hacia mí, pero en general, si está bueno por ahí pegarle una relojeada, así, mirar qué es lo que ocurre, qué es lo que se dice, como para tener una idea también del termómetro, pero no mucho más. Creo que es mucho más valorable por ahí cuando tenés devoluciones, decía Mariano recién, con el entrevistado, con otras personas que te hacen alguna crítica constructiva, que te plantean si lo que estás diciendo está bien o no. Y creo que el gran desafío ahora de la prensa es, bueno, tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo, tratar de dar una brújula ante tanta información, porque información hay muchísima, ¿no? Oficial, no oficial, tergiversada, hay de todo. Entonces, tratar de aclarar y de dar una brújula a la sociedad en estos tiempos complejos, creo que ese es el desafío que está teniendo la prensa, y creo que lo va cumpliendo a nivel mundial. Por eso también, de hecho, a ver, no tengo estadísticas yo en este momento, pero sí he leído muchos informes. Digo, no tengo estadísticas del diario en particular, pero he leído muchos informes de que la gente volvió a volcarse a los medios tradicionales a raíz de la pandemia. Eso habla mucho de lo que está buscando, de lo que quiere de la prensa, de que confía, a pesar de que se alejó mucho tiempo para informarse directamente de las redes sociales, sabe que puede confiar en la prensa, entonces la prensa tiene que responder ante este desafío, ante este rol social que tiene en la pandemia. Un poco creo que hay que trabajar por ahí, creo que se lo está haciendo, en la gran mayoría lo está haciendo de esa manera, tratar de informar con objetividad, siendo claro, dando pautas, tratando de mejorar algo, ¿no? En cuanto a las percepciones, en cuanto también al comportamiento de la gente. Comportamiento me refiero, a ver, con lo básico que recién decía Mariana, que parece tan complejo y es tan sencillo como cumplir las recomendaciones sanitarias. Bueno, tratar de mejorar en ese sentido, me refería al comportamiento de la gente. Creo que es un desafío que se fue dando en esta pandemia, y creo que el periodismo está respondiendo. Me parece que le está dando un rol protagónico, y ha mejorado un poco la imagen, creo, ¿no? Eso ya personal, de los medios tradicionales bueno, de parte de la sociedad. Bueno, chicos, más que agradecida en nombre de la Universidad de San Pablo Tucumán, que hayan compartido sus experiencias profesionales, humanas, que nos hayan hecho parte de las actividades que realizan en su vida profesional todos los días, y decirles que esta es su casa. Cuando quieran, estamos a disposición para realizar cualquier tipo de actividad de extensión o cualquier tipo de capacitación. Muchas gracias a los dos. Un saludo, Soledad, y un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias por la invitación, muy bien, gracias. Gracias. Y a todos los asistentes, que tengan un muy buen día. Chao, profesora, gracias. Hasta luego. Gracias, Martín. Gracias, que estén bien. Excelente. Muchas gracias. Gracias.